Bueno, buenas tardes, jóvenes, a todos. Habrán de disculpar aquí el escándalo, pero en la calle hay ahora sí que una labor de promoción del negocio de aquí al lado, de mi oficina, y están haciendo ahí un escándalo. Pero bueno, mientras me escuchen, no hay problema. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar el tema de las cimentaciones compensadas. Entonces, bueno, vamos a ver qué es una cimentación compensada. ¿Verdad? Una cimentación compensada o las cimentaciones compensadas son aquellas que el peso de la estructura es compensado con una excavación, con el volumen de un suelo excavado. Entonces, las cimentaciones compensadas, los tipos pueden ser subcompensadas, totalmente compensadas y sobrecompensadas. Entonces, veamos. La descarga al terreno de cimentación QD es igual al peso de la estructura dividido entre el área de la cimentación. Y los esfuerzos efectivos a esa profundidad, a la profundidad que se excave, la que sea, no, hijo, ya lo rechazé este cuate sin querer. Que se vuelva a meter otra vez. Ahí está otra vez. Bueno, entonces, vamos a ponerle menos a esto. Entonces, si se ve suficientemente bien o le aumento el tamaño. Se ve bien, Inge. Perfecto, bien, para que se vea completo. Bueno, entonces, fíjense bien lo importante. La profundidad a la que nosotros estamos desplantando la cimentación o apoyando, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo que existe, es igual al peso volumétrico del suelo multiplicado por la profundidad de desplante. Bien, entonces, fíjense bien qué importante esto. Se dice que una cimentación compensada es subcompensada o parcialmente compensada subcompensada o parcialmente compensada cuando el esfuerzo efectivo, que es ¿verdad?, es menor que la descarga al terreno de cimentación. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ahorita vamos a analizar qué significa esto. Se dice que una cimentación es totalmente compensada cuando el esfuerzo efectivo del suelo removido es igual a la descarga de la cimentación. Y se dice que una cimentación es sobrecompensada cuando el esfuerzo efectivo, o sea, lo que nosotros quitamos de suelo, es mayor que la descarga al terreno natural. Bueno, ¿qué significa esto que hemos comentado? Para entenderlo muy rápidamente, ¿verdad? Si nosotros removemos, que es el caso más sencillo de todos para entender, por ejemplo, la estructura pesa 100 toneladas y yo excavo un volumen de suelo
equivalente a 100 toneladas, entonces yo retiré 100 toneladas de suelo y lo sustituí por una estructura que pesa 100 toneladas. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto se incrementaron los esfuerzos efectivos a esa profundidad? No se incrementan, ¿no? No se incrementan porque lo que yo quité es igual a lo que puse. Entonces, no hay un incremento de los esfuerzos en la masa del suelo y consecuentemente eso se conoce como una cimentación totalmente compensada, que significa que el volumen de tierra excavado es igual, o que el peso del volumen de tierra excavado es igual al peso de la estructura. Así de fácil es el tema. Entonces, cuando es subcompensada, significa que el volumen de tierra excavado o el peso del volumen de tierra excavado es inferior al peso de la estructura, por eso es subcompensada. O sea que solamente estoy compensando una parte. Ejemplo, si la estructura pesa 100 toneladas y excavo 50 toneladas de suelo, ¿cuánto estaré compensando? 50. O sea, la mitad, ¿no? Entonces, la mitad, lo que yo estoy incrementando o los esfuerzos que estoy incrementando al suelo son el 50% del peso de la estructura. ¿Y qué pasa cuando una cimentación es sobrecompensada? Cuando el peso del volumen de tierra excavado es superior al peso de la estructura. Es decir, pues el suelo ni siquiera se entera de que está ahí la estructura. Entonces, ese es el concepto de lo que es una cimentación compensada. Entonces, pregunta para ustedes, ¿está claro o hay algo que quieran aclarar? De hecho, Inge, en los apuntes de Eder, que fue lo que vimos primero, al inicio tiene un pequeño párrafo en donde menciona esto que usted ahorita nos está platicando y pues con palabras muy simples. Muy bien, entonces al principio del tema, vamos a ver, veamos acá, que hay alguien aquí afuera, que no me di cuenta de que había alguien afuera, no tocó la puerta. Bueno, vamos a ver, veamos, entonces, solamente, a ver, vamos a ver, bueno, aquí en esta no es, entonces la vamos a eliminar. Entonces, vamos a ver, estamos en la página 5, vamos a ver la página 2, a ver, pues aquí no dice nada, ¿no? ¿En qué página es en la que comentan ustedes que está esta definición? No, me refiero a los apuntes de Eder, que fue lo primerito que vimos cuando inició el curso. Ah, cuando inició el curso. Sí, y Eder ahí, por ejemplo, tiene la definición, ¿no? De cimentación parcialmente compensada y dice, es cuando el suelo excavado pesa menos que la estructura, así. Y así bueno, tienen los tres. ¿Qué es lo que acaba de comentar? Entonces está más facilito ahí dicho con palabras más fáciles, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí lo vemos en términos de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, el peso o el esfuerzo por metro cuadrado de suelo, el esfuerzo, en este caso, ¿verdad? El esfuerzo efectivo, cuando es menor que la descarga es igual al peso de la estructura entre la cimentación, entonces este esfuerzo todavía sigue siendo menor y entonces hay un incremento. Si este es mayor, entonces si le resto QD menos sigma, entonces va a ser mayor a cero y consecuentemente hay una transmisión de esfuerzo a la masa de suelo, un incremento en los esfuerzos efectivos o en los esfuerzos, vamos a decirlo así en términos sencillos. Y cuando está totalmente compensada, ¿verdad? El esfuerzo que había a esta profundidad
era gamma Z, ¿verdad? Si yo lo retiro, ¿verdad? Entonces no queda, como no hay peso, no hay material dentro de la excavación, gamma es igual a 0. Por lo tanto, ¿verdad? Este esfuerzo se nulifica. Y si yo, o sea, el esfuerzo a esta profundidad es igual a 0, si yo remuevo el esfuerzo efectivo, porque no tiene ningún peso. Y si yo le pongo en lugar de suelo una estructura, un edificio con el mismo peso, en la misma área, entonces el esfuerzo es exactamente el mismo y entonces la cimentación es totalmente compensada. Es decir, el peso de lo excavado es igual al peso de la estructura. Y en este caso, el peso de la estructura es menor que el peso del suelo excavado. Bueno, entonces, si quedó claro ese concepto, esos conceptos, pasaremos a lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí se ve bien o se ve medio? Si lo acercara un poco ahorita, como está, ingeniero. Si pudiera acercarlo un poquito más. ¿Así está bien o más? Ahí está bien. Bueno, entonces dice, se proyecta la construcción de un edificio de 20 niveles por arriba del terreno natural. Debido a que el nivel de aguas freáticas se encuentra a 20 metros de profundidad, se ha decidido meter 5 niveles del estacionamiento por debajo del nivel del terreno. Determine la capacidad de carga del suelo y compare los resultados de capacidad de carga admisible contra la presión de contacto de la cimentación y presente las conclusiones más importantes que se derivan del análisis realizado. Bueno, entonces, un edificio de 20 metros, es un edificio de 20 niveles, arriba del terreno natural, ¿verdad? Cada nivel es este dato que está aquí, es la altura promedio que tienen los entrepisos de los edificios. 350 es la altura máxima, ¿verdad? Eventualmente, raras veces rebasan los 4 metros, salvo que sea un mezanín, o sea, o un piso, o una doble altura de un piso. Pero generalmente, ¿verdad? En todos los edificios que se construyen, la altura característica de entrepisos es de 350. Entonces, si cada piso tiene 350 metros de altura, entonces si lo multiplicamos por 20, ¿cuánto es eso, jóvenes? 70 metros. Aquí está claro, ¿no? Pero digamos, solamente para checar, son 70 metrotes. Entonces dice qué es lo que se ha decidido meter 5 niveles de estacionamiento por debajo del nivel del terreno. Determine la capacidad de carga del suelo. Determine la capacidad de carga del suelo. Entonces, bueno, ¿cómo la vamos a determinar la capacidad de carga, la capacidad de carga del suelo? Bueno, es una arena, ¿sí? Es una arena, y por lo tanto nosotros podemos calcularla con la ecuación súper facilita, ¿verdad? Esta es la capacidad de carga admisible. Lo podemos calcular con la ecuación de Peck, que es bien fácil, y que nos dice que es igual a 2.15 por n, siendo n el valor de la resistencia, del valor promedio de la resistencia a la penetración estándar. Entonces, aquí están las propiedades del suelo, son datos de pesa 1.9 y es una arena bien graduada, poco limosa, gruesa, ¿bien? Entonces, si consideramos que es una losa superficial, como si fuera una losa, nosotros tenemos que la capacidad de carga admisible es de 53.75
la capacidad de carga admisible es de 53.75 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que vamos a meter el edificio 5 niveles, o sea, tiene 20 metros, pero además le vamos a enchufar 5 niveles para abajo. 5 niveles para abajo. Entonces, ¿cuántos son los 5 niveles o cuánto representan los 5 niveles? Entonces, los 5 niveles... 17.5 metros. 17.5 metros, efectivamente. Entonces, la profundidad de desplante es 17.5 metros. Ok, bien. Entonces, vamos a tener que corregir la capacidad de carga por presencia de nivel de aguas freáticas, con también la ecuación que propone PEC. Entonces, es esta ecuación. ¿Cuánto vale dW? Ay, ya se nos fue chueco el asunto. Bueno, dW, o sea, es la profundidad a la que se encuentra el nivel de aguas freáticas. Por lo tanto, se encuentra a una profundidad de 20 metros, ¿no? Entonces, la profundidad es 20 metros. Entre la profundidad de desplante de la cimentación más el ancho de la cimentación. El ancho de la cimentación de este edificio es de 30 metros. 30 metros. Es un edificio que tiene una base de 30 por 40 metros. B es igual a 30 metros. Entonces, esta operación nos da que la corrección o el factor de corrección es de 0.71. Entonces, la capacidad de carga admisible ya corregida, ¿verdad? Es el factor de corrección multiplicado por la capacidad de carga, ¿verdad? Y esta operación nos da 38.16 toneladas por metro cuadrado. Bueno, ya tenemos lo primero resuelto. Determine la capacidad de carga del suelo. Ahora viene lo siguiente: compare los resultados de capacidad de carga admisible contra la presión de contacto de la cimentación. Compare los resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, bueno, la determinas, perdón, aquí se me fue el avión, pero no importa. Entonces necesitamos calcular la descarga del edificio. Bueno. Este dato que les estoy poniendo aquí generalmente, fíjense bien, porque esto lo van a utilizar para su vida profesional, generalmente el peso por metro cuadrado de una construcción, de un edificio, anda entre 0.75 a 1.25 toneladas por metro cuadrado, incluyendo la carga viva. Entonces, un valor, vamos a decirlo así, característico del peso por metro cuadrado de un edificio perdón, se me distraje aquí con estas cosas que me andan mandando mi hermana, que me fastidian.
es de una tonelada por metro cuadrado, que además es un número muy sencillo de recordar. O sea, para un análisis preliminar, el considerar que un metro cuadrado de una construcción, de un edificio, es de una tonelada, por metro cuadrado, ¿verdad? Es suficiente para poder hacer nuestros cálculos. Bueno, entonces, si esto es verdad, entonces vamos a calcular cuánto pesa la estructura. Entonces, la estructura, de acuerdo con esto, ¿cuántos niveles tiene? Tiene 20 niveles. No, 20 niveles arriba, pero tiene abajo, ¿cuántos niveles tiene? Dijimos que le íbamos a ensartar. 5, ¿no? 5 por abajo. 5 5 niveles. niveles. 5 niveles. Y le vamos a meter el peso de un nivel más, ¿verdad? ¿Verdad? Por la consideración del peso de la cimentación. Porque el peso de la cimentación, o sea, es una losa de cimentación, y generalmente la losa de cimentación para un edificio de ese tamaño debe de tener aproximadamente unos 40 centímetros de espesor. Los 40 centímetros de espesor de esa losa, multiplicados 0.4 por 2.4 que pesa ¿cómo se llama? Que pesa el concreto. Entonces, ¿cuánto nos da 2.4 toneladas por metro cúbico por 0.4? 0.96, es casi una tonelada. 0.96. Entonces es casi una tonelada por metro cuadrado. Entonces le sumamos que bueno, son 26. Entonces, el área de la cimentación, ya sabemos que es de 30 por 40, son 1.200 metros cuadrados. Entonces, el peso de la estructura va a ser 26 ¿por qué? Por 1.200 metros cuadrados, 26 niveles por 1.200 metros cuadrados. Entonces, ¿verdad? Esto nos da un peso total de la estructura de 31.000 toneladas. Si ustedes dividen las 31.000 toneladas entre 1.200 metros cuadrados, ¿cuánto les da? Nos da las 26 toneladas por metro cuadrado. Les da las 26 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Eso no quiere decir que no nos evitemos calcular este peso por otras razones que luego vamos a ver. Que equivale a multiplicar el número de pisos por el peso por metro cuadrado de construcción, y esto nos da una misma cantidad. Entonces hay dos maneras de calcularlo: el número de pisos por el peso unitario por metro cuadrado de construcción, o bien el peso total de la estructura dividido entre el área de la cimentación. Va a dar exactamente la misma cantidad, y son 26 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces nos dice: compare los resultados de capacidad de carga admisible contra la presión de contacto de la cimentación. Entonces vamos a ver cuál es la compensación debido a la excavación. La compensación debido a la excavación es igual,
cuánto vale o cuál es el peso volumétrico del suelo. 1.9 toneladas por metro cúbico. Por 17.50, ¿cuál es el esfuerzo efectivo a este punto? Son 33 toneladas por metro cuadrado. Y entonces, fíjense bien, la comparación entre el esfuerzo, entre la descarga y el esfuerzo liberado por efecto de la excavación. La descarga del edificio es 26 toneladas por metro cuadrado y el esfuerzo que liberamos a las cimentaciones de 33 toneladas. Entonces, el esfuerzo liberado debido a la excavación es mayor que la descarga. Por lo tanto, es una cimentación sobrecompensada. Es decir, le quitamos un peso de suelo mayor al peso de la estructura. Entonces es una cimentación sobrecompensada. Bien, ¿cuál es la capacidad de carga total? O sea, en realidad, dadas estas características, ¿verdad? ¿Cuánto más podría aguantar este edificio? Bueno, pues la capacidad de carga a esta profundidad es 215 N. Son 38.16 toneladas por metro cuadrado. ¿Y cuánto es la compensación? Son 33.25. Entonces, la capacidad de carga total de esa cimentación, o sea, es de 71.41. Claro, no le puso aquí este cuate, pero son toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, si el peso de cada metro cuadrado del edificio es de 1 tonelada, hasta un edificio de hasta cuántos pisos soportaría ese suelo? Si cada metro cuadrado de construcción pesa 1 tonelada, entonces el esfuerzo dividido entre el peso unitario, ¿cuántos metros nos daría? ¿Cuántos niveles nos daría? Lo que hicimos aquí, pero al revés. 71 pisos, 70. 71 pisos, 70 pisos. O sea que por efectos de compensación, más la propia capacidad del suelo, podríamos meterle ahí un edificio de 71 pisos, de los cuales, vamos a decirlo así, que 5 estarían enterrados y 66 estarían hacia arriba. Y entonces, si 66 pisos, ¿qué altura tendría? 66 por 3.5, 231 metros. Esa sería la altura de ese edificio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las enormes ventajas de lo que son y alguien tiene su micrófono abierto, ahí que por favor lo cierre. Bueno, entonces, si se dan cuenta de las enormes ventajas que puede tener o llegar a tener una cimentación compensada. Veamos lo siguiente.
Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? La cimentación es sobrecompensada y la capacidad de carga admisible del subsuelo, considerando una compensación de 17 y pico de metros, sería suficiente para soportar un edificio de 70 niveles. Bueno, eso sí no es cierto. Eso sí no es verdad. De 70 niveles, esto no es verdad, esto no es cierto. Dice, incluyendo sus sótanos bajo cargas gravitacionales. No es cierto, no es verdad. Nada más aguantaría 70 niveles, de los cuales 5 estarían abajo y 65 arriba. Así es que, por favor, corrijan esta parte de acá. Fíjense cómo estamos corrigiendo esto. Si fue en el 2008, estamos en 2021, pues son 13 años. Bueno, 13 años vivimos en el error. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro este ejercicio? Eran 25 niveles, ¿no? A ver, no te oí. Sí, eran 25 pisos. Porque hoy aquí tengo un ruido espantoso, yo también ambiental, y no se oye muy bien. Bueno, Sí. 65 niveles quedarían por arriba del nivel del terreno y 5 abajo. O sea, es suficiente para soportar un edificio de 70 niveles. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Sí, son 70 niveles, incluyendo su sótano bajo cargas gravitacionales. Sí, está bien, es correcta la conclusión. No estábamos en un error, estaba yo aquí alucinando. O sea, pero ¿qué yo acaso creo que no eran? tiene que hablar uno por uno, porque si no... no, yo nada más iba a decir que lo que creo que los compañeros quieren decir es que los 70 niveles eran ya sacándole, si se le aumentaría lo de la compensación de la estructura, ya ve que pesaba mucho menos que la estructura, pero que... No. Si el edificio te puede aguantar 70, tiene una capacidad de carga de 71 toneladas por metro cuadrado, entonces aguanta un edificio de 70 niveles, incluyendo el sótano bajo cargas gravitacionales, o sea, incluyendo los sótanos. O sea, el edificio tiene 70 niveles, de los cuales 5 están enterrados y 65 están afuera. Ah, sí, lo que creo que era que en el ejemplo no venían 70 niveles, nada más eran, creo, 20 o algo así. Sí, pero ese es como lo... Sí, yo creo que ahí fue mencionamos. la confusión. Ahí, aquí creo que fue la confusión. La conclusión es de que el edificio o el suelo puede soportar un edificio hasta de 70 niveles, ¿no? Pero Es correcto, el ejemplo así nada es. más. Aunque nosotros vamos a construir uno de 20, si quisiéramos, pudiéramos construir uno hasta de 70 niveles. Esa es la conclusión que llegamos de esto. Ya me quedó claro, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Veamos. Ingeniero, otra pregunta. Sí, adelante. Eso sería con la consideración de que por cada metro cuadrado de un edificio pesa 1 tonelada. A ver, repítelo porque no oí bien. Que la última conclusión sería con la consideración de que cada metro cuadrado de un edificio pesa 1 tonelada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digo, puede ser más o puede ser menos, ¿no? Depende, ¿no? Pero digamos que vamos a aceptar que pesa 1 tonelada por metro cuadrado, digamos, para este ejercicio. Si fuéramos a diseñar un edificio de verdad, o sea, con un edificio de verdad, tendríamos que preguntarle al estructurista cuál es el peso por metro cuadrado de acuerdo al resultado de su cálculo estructural, ¿verdad? Pero va a andar cerca de este valor, te va a decir 0.95 toneladas por metro cuadrado, o también te puede decir 1.2 toneladas por metro cuadrado. O sea, el rango de variación es pequeño. Por lo tanto, una estimación aproximada considerando 1 tonelada por metro cuadrado, ¿verdad?
el error es pequeño. Pero acuérdense bien, lo que estamos viendo es un procedimiento para resolver una cimentación. Cuando sea algo de verdad, entonces nosotros tendremos que calcular el peso real de la estructura. Sí, entendido. Gracias, ingeniero. Bien, ok. Bueno, entonces, vámonos con la siguiente página. Entonces, dice, a partir del problema anterior, ya está feo esto. A partir del problema anterior, determinar la profundidad de desplante del edificio para que la cimentación sea totalmente compensada. O sea, en el primer caso, está sobrecompensada. Ahora digo yo, no tengo por qué excavar tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues lo que quiero hacer es no gastar tanta lana en excavaciones. Entonces, son 20 niveles superiores. Por lo tanto, la solución es la siguiente. La primera aproximación. La descarga, o sea, la profundidad de desplante para que sea totalmente compensado, ¿verdad? Sí, tiene que ser igual, o sea, fíjense bien, vámonos a la página 5. Que el esfuerzo efectivo sea igual a ¿quién? A la descarga del edificio, para que sea totalmente compensada. Por lo tanto, entonces, la descarga del edificio debe de ser igual al esfuerzo efectivo del suelo. Entonces, de esta ecuación, nosotros despejamos la profundidad de desplante necesaria para que sea totalmente compensada, y entonces nos dice que solamente tendríamos que meterlo a 10.53 metros. Ahora, como queremos, bueno, no sé si, como queremos que los niveles del estacionamiento queden ocultos o por debajo del nivel del terreno natural, cada entrepiso es de 3.5 metros. Entonces, 3 niveles de estacionamiento serán 10.50, que es una profundidad ligeramente menor a los 10.53 metros. Consecuentemente, yo necesito 10.53 metros para que sea 100% compensado. Pero para fines prácticos no voy a meter un pedacito de nivel por debajo del nivel del terreno. Entonces, meto 3 niveles y la excavación que necesito son 10.50 metros. Es importante, es ligeramente menor, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar el tomar esta decisión? ¿Ustedes qué dicen? Yo opino que no, ingeniero, porque obteniendo el peso, la carga admisible, pues de la otra manera, pues se le suma a la carga admisible por compensación y... No, lo que pasa es que 10.5 metros son casi... Tú necesitas excavar 10.53 metros y yo voy a meter el edificio a 10.50. ¿Hay alguna diferencia que nos haga dudar? Son 3 centímetros de diferencia. O sea, es irrelevante. No creo que afecte. No, pues no, son 3 centímetros. O sea, el suelo no es tan quisquilloso, vamos a decirlo así. Entonces, para que la cimentación sea totalmente compensada, será necesario desplantarla a 10.5 metros respecto al nivel del terreno. Bueno, entonces, bueno, pues este es
este sería, digamos que el ejercicio, hasta aquí llegaríamos. Ahora, aquí tenemos que lo que queremos hacer, fíjense bien, y eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahorita les voy a mandar todo, desde luego, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es que lo que pasa es que yo quiero que conservar los 20 niveles. Conservar los 20 niveles, pero que la cimentación sea totalmente compensada. Y lo quiero con 3 niveles o 3 niveles. Entonces, lo que quiero hacer es a qué profundidad necesito meter la cimentación. Ese sería el problema. Es decir, es una variante. Ahora quiero cambiar el proyecto. Ahora lo quiero de 20 pisos, pero lo quiero totalmente compensado. Entonces, ese es el problema que viene. Pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Mañana es jueves, ¿verdad? Así es, sí, ingeniero. Bueno, les había yo comentado que iba yo a tomar un curso y que no sé qué cosas más, pero resulta ser de que el curso, gracias a Dios, se pospuso hasta mañana, hasta el 29 de abril, o sea, un día antes del niño. Por lo tanto, pues no vamos a tener ninguna interrupción de clases, al menos por ese motivo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a seguirle pegando al tema, porque ya terminando este tema, entonces vamos a entrar al tema de cimentaciones profundas, o sea, pilas y pilotes. Entonces, bueno, pues nos veríamos, entonces son las 6 de la tarde, nos estamos viendo mañana a la misma hora, jóvenes. Gracias, ingeniero. Ok, ingeniero, ingeniero, muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.